Hoy nos hemos desplazado a otro escenario para podernos reunir con Andrea y tener nuestra charla y conversación que cuida. Y bueno, estaba deseando tener esta conversación con ella porque, bueno, Andrea la conocéis, es la psicóloga perinatal que tenemos en el centro, pero tiene una perspectiva única, me parece, que es la de, no solamente acompaña a las madres desde la parte más clínica, sino también desde su propia piel. Ella es madre de múltiples, de 2 bebés, y eso para mí, creo que cuando hablo con ella, cuando comparto con ella, la hace pues un valor muy especial. Así que bienvenida. Gracias, encantada, muy contenta de estar aquí, de encontrarnos. Muchísimo. De verdad que siempre que, desde el primer día que nos conocimos, que ya empezamos a hablar de las maternidades, y cuando me dijiste que tenías 2 bebés, yo dije, wow, las maternidades al final múltiples me parecen muy, muy complejas, pero incluso desde el primer momento, ¿cómo se vive ese momento de la ecografía? Que de repente te dicen, pues esperas 2 o más bebés. Bueno, es que es un momentazo, es uno de los grandes momentos de la maternidad múltiple y también depende mucho de cómo llega, ¿no? Porque hay algunas personas que les llega por sorpresa en la primera ecografía y es desde luego un choque como bastante fuerte, pero a veces incluso en tratamientos de reproducción asistida, que hay como un seguimiento, ¿no?, mucho más frecuente, y también puede ser un choque porque a veces siempre te hablan de que la probabilidad, ¿no? Claro, y es como muy mínima, ¿no? De hecho ya evitan poner como, ¿no? Si es una FI, por ejemplo, pues 2 embriones, o sea, se intenta cuidar el proceso, pero claro, hay una parte de estimulación ovárica que no controlamos y cuando no hay y que bueno, está el riesgo al final, ¿no? Entonces, de una forma u otra, realmente es un choque bastante importante, ¿no? El que cuando te dicen son 2 o más y no sabemos cuántos, que fue mi caso, nosotros nos dijeron, no. Recuerdo perfectamente la llamada del médico de decir, oye, es positivo, pero el valor de la hormona es muy alta y no sabemos cuántos pueden ser, ¿no? Entonces, el momento ese del pero fue como, uy. Entonces, y estuvimos 2 semanas esperando a que nos confirmaran si eran 2 o más. Madre mía. Entonces fue como, y bueno, es un momento en el que yo, ¿no?, con las madres de múltiples que voy hablando, pues empieza como toda una revolución mental y emocional, ¿no? Porque hay mucha ambivalencia de la alegría y de lo que supone, ¿no? Claro, esa era la pregunta real, ¿no? Claro, versus el tengo que cambiar de coche, de casa, incluso ¿no?, la incertidumbre, ¿no? El miedo también de lo que va a ser, ya no solamente la parte material de cómo voy a gestionar, sino ¡ostras! Ya, 2 o más. Sí, total. Es un momento, de hecho a nivel psíquico es un shock bastante fuerte que, bueno, no lo transitas de un día para el otro. Esto lleva su tiempo, ¿vale? O sea, a veces pues necesitas también hacer un pequeño duelo de tu familia imaginada, ¿no? Porque a veces pues quieres tener un hijo, ¿no? Y mucha gente visualiza pues un niño, una niña, y a veces no visualizas, la mayoría de veces creo que no visualizas el 2, ¿no? Entonces a veces tienes que hacer ese pequeño duelo, es un proceso, ¿no? Pues imaginabas un niño, pensar que pueden venir 2 niñas o al revés, ¿no? Entonces vas pasando por todo un camino que también se va haciendo, ¿no? Ahora te digo una cosa, en el momento en el que ya asumes que son 2, ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, realmente ya es como, ya no concibes que no sean 2, ¿no? Ya. Pues una de las preguntas que yo te quería hacer era cómo, qué pueden tener estas mujeres, qué pueden de estrategia, ¿no? O al menos qué información les darías de esta sensación de no estoy sintiendo realmente lo que debería de sentir por saber que estoy embarazada, y ese retraso, ¿no?, de esa alegría, de esa ilusión que es normal, pero que muchas veces ya empieza esa pequeña culpa a florecer. Bueno, a ver, es que esto acompaña incluso a las madres de no múltiples, ¿no? Es el hecho del poder, del que estar embarazado también lo tenemos como muy romantizado, ¿no?
Y también el embarazo múltiple particularmente está muy acompañado de la etiqueta de embarazo de riesgo, lo cual yo no estoy como muy de acuerdo con eso, ¿no? Me gustaría más que fuese un embarazo con condiciones especiales, con extra de cuidado, pero es verdad que poner esa etiqueta de entrada a un embarazo múltiple ya hace que una madre de múltiples pues también vaya con unos miedos de base que quizás no debería tener. Claro que hay unos factores de riesgo, ¿no? De que haya pues, un menor peso, que haya prematuridad, más riesgo de preeclampsia, de diabetes gestacional, pero es que podría no darse ninguna de estas condiciones, ¿no? También, entonces, al final, bueno, ¿no? Tenemos que... Y pues un poco, respondiendo un poco a tu pregunta, es esto, ¿no? Que tenemos el embarazo como un momento que también como muy, muy idealizado. Bueno, y a veces no todas las embarazadas, de hecho hay un gran porcentaje de embarazadas que no se sienten feliz a lo largo de su embarazo, que sea por malestar físico, porque se remueve mucho la parte emocional, los vínculos empiezan a moverse. Entonces, bueno, tenemos que también empezar a abrazar un poco, ¿no? Como el cómo lo va transitando cada uno, ¿no? Eso es que es, para mí, creo que es temazo, creo que tenemos que asumir otra conversación en relación a esto, porque realmente es verdad, porque al final ves que la gente se alegra más que tú. Y esto rechina, ¿sabes? Y eso hace que todo empiece como... Y en el caso de múltiples también se asustan más que tú, a veces. Sí. También hay como que ir con cuidado con esa parte de que, uy, ¿no? Embarazo de 2 o más ya es como... va a suponer un riesgo para ti, entonces, claro, eso también se transmite a la madre, ¿no? Ya no solo desde el sistema sanitario, sino también desde el entorno. Entonces, bueno, ¿no? Es como, creo que tienes esa dificultad añadida ya desde el principio, ¿no? Madre mía. Es verdad que hay 2 ramas ahí, la parte del embarazo y la parte del parto. La parte del embarazo evidentemente está visualizada desde ese punto de que tiene cierto riesgo. Entonces eso lleva consigo más visitas al médico, más control. ¿Y cómo lo viven? Bueno, normalmente con mucha preocupación y mucha angustia, ¿no? Porque al final no deja de ser un miedo que te está imponiendo el sistema, ¿no? Y bueno, yo que ya sabes, ¿no? Que me gusta mucho como tener en cuenta toda la parte de la perspectiva sistémica. Creo que es importante como detectar, ¿no? Que esa gran parte de la culpa que sentimos las madres muchas veces no es nuestra, no es interna, ¿no? Viene del contexto, viene del sistema en el que estamos, de que a veces no nos acompaña como debería, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el embarazo en sí es ir viendo también cómo lo transita cada uno, cada historia es un mundo, cada situación hay que mirarla con lupa, ¿no? Hay que mirar ese caso particular. Y ya te digo, sí que claro que pueden haber casos en los que hay un riesgo asociado, en los que nacen los niños antes de tiempo y también, ¿no? Hay que transitar toda esa parte de UCI neonatal y demás, ¿no? Cosa que es algo que también parece importante de cara al embarazo de múltiples, es informarse previamente a cómo funciona la UCI neonatal, que esto no nos lo comentan es verdad, ¿sí? En muchas ocasiones, ¿no? Y no es algo que se hable, porque bueno, es como quizás, ¿no? Se piensa que quizás es un extra de miedo añadido a... como si estuvieras preparando algo que te va a suceder. Correcto. Y esto me parece haciendo la llamada, ¿no? De que te va a suceder. Que puede ser que no tengas que utilizarlo, que no tengas que ir nunca, que ni lo pises, y ese es el mejor de los casos, obviamente, pero podría ser que sí, y no está de más estar preparado y saber un poco pues cómo funciona, ¿no? Cuál es el papel de cada persona allí. Y eso es algo que a mí me gusta normalmente como compartirlo. Me parece, pero que incluso para cualquier madre sería una forma de prepararnos, porque al final nos estamos preparando sensitivamente, motoramente, pero a veces la parte emocional la dejamos un poco como, bueno, el embarazo lo tiene todas las mujeres, voy a parir igual, si sucede esto, pues ya saldré adelante. Bueno, y que hay mucha gente que se encuentra de golpe en esa situación, ¿no? De tener hijos muy pequeñitos, de tener que ir a UCI, y muchas veces hay como una incapacidad, porque de nuevo es como un choque psíquico muy fuerte, ¿no? Y hay como una incapacidad de la madre de incluso de poder ir a ver a los hijos, de poder acompañarles, ¿no? Cuando a veces ella misma no sabe, ¿no? Ni transitar lo que está sintiendo, ¿no? Y es que es súper difícil. Sí.
Es que es muy, muy difícil. Complejo. Estaba la parte de embarazo y la de parto, no la hemos podido disociar, no la hemos podido separar. Pero claro, ¿cómo una mujer que sabe que va a tener un parto de 2 o más, cómo son esos días previos al parto o esos meses, ¿no? Porque es verdad que tienes esa sensación de que pudiera ser que sean prematuros. Claro. El tema del parto también es un temazo porque, como ya sabemos, incluso con un solo bebé, el parto es bastante impredecible, ¿no? Como la fecha improbable de parto, ¿no? Siempre lo que... entonces, claro que podemos prepararnos para un parto. Yo creo que lo más importante de cara al parto siempre es como tener claras cuáles son tus preferencias. Bueno. ¿No? Estar informado de cuáles son tus derechos y luego saber cuáles son tus preferencias. Y eso, sí, en el caso de tener pareja, ¿no? Pues compartirlo con la persona que te vaya a acompañar, por si en algún momento tú no puedes transmitirlo, que sea tu acompañante el que pueda como transmitirlo, ¿no? En ese momento al equipo médico. Y a partir de ahí yo creo que es, bueno, confiar un poco en tu cuerpo, confiar un poco en tus bebés también, ¿no? En el caso de múltiples es verdad que hay como un extra añadido también en el parto, que, bueno, esa incertidumbre es claro, te iba a decir, es la palabra incertidumbre. Es aún mayor porque, claro, tú puedes querer un parto vaginal, pero claro, no sabes si se te va a adelantar, si van a nacer de forma prematura, si va a haber alguna cesárea de urgencia. Y también jugamos con la parte de que los ginecólogos como tal, de hoy en día, por mucho que sea un equipo formado aparentemente en embarazos múltiples y en partos gemelares, los mismos ginecólogos te dicen que no están preparados para a veces poder asistir a esos partos de 2, porque la naturaleza del cuerpo femenino está preparada para tener un bebé, no 2 o más. Entonces ellos como ginecólogos también tienen... Es un reto. Es un reto, entonces muchas veces te juegan con la carta del miedo un poco allí ya de que si tienes una cesárea programada, quizás es mejor, más seguro. Claro, que puede pasar que en un parto de múltiples, puede ser que tú te pongas de parto y salga un bebé y el segundo se posicione y salga perfectamente, como puede pasar que salga el primero, pero el segundo al quedarse como con mucho más espacio, pues ya pierda la posición. Y le parece estupendo tener más espacio. Claro, el tema es que, claro, el primero ya ha salido por el canal de parto y el segundo muchas veces, si pierde la posición de estar no encajado, ya tienen que ir a cesárea. Entonces, claro, sería, fíjate, claro, dos una tipos doble de partos. Claro. Entonces, claro, de cara a lo que es también la recuperación de la madre y todo, es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, claro, antes de asumir este riesgo, muchas veces los médicos o las propias madres deciden hacer una cesárea programada, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? Cuéntanos. Mi experiencia es mis hijos fue una cesárea programada. En mi caso en particular, es verdad que se me ha quedado la cosilla de querer que fuese el parto vaginal, pero venía la niña que era la que estaba encajada y era la que salía primero. Venía con vuelta al cordón y el niño estaba en podálica. O sea, iba a ser algo complejo. Claro, ya de entrada ya no estaban muy bien posicionados y el hecho de que la niña tuviese la vuelta al cordón ya complicaba, ¿no? Con lo cual fue una cesárea programada por este motivo. Yo siempre digo que los partos, además de saber cuáles son tus derechos, cuáles tus posibilidades, que tu acompañante esté desde antes ya bien preparado, tenga una solvencia de información que te sostenga bien, el hospital el mejor protocolo que tenga. O sea, es clave, el mejor protocolo de ese hospital, que en ciudades grandes es muy fácil y en ciudades más pequeñitas solo tienes ese hospital, pero... De verdad que me parece muy importante el protocolo del propio hospital, el que pueda existir gente que pueda ayudar a esos partos múltiples, porque al final son los que van a tener los recursos para poderte ayudar. Sí. Entonces es difícil, ¿eh? Pero ya te digo, yo, por ejemplo, en mi caso, me llevaba una ginecóloga del equipo de múltiples, ¿no? Del hospital y, bueno, de hecho entramos incluso en un estudio que estaban haciendo de múltiples y fue chulo, ¿no? Como el recorrido, pero
también es verdad que hubo ese momento de la propia ginecóloga decir, no estamos preparados para esto, claro. ¿no? O sea, es como que en la propia carrera no nos enseñan a sacar a 2 bebés. O sea, a sacar, a ver, que al final es algo que hace el propio cuerpo de la mujer, ¿no? Yo creo que la clave está ahí, en confiar un poco en esto, ¿no? Pero es verdad que siempre está esta parte, ¿no?, del sistema que, pues en un momento muy vulnerable, también te guía. Te guía, sí. Bueno, también está bien dejarse guiar. Así sí, que yo creo que es un momento en el que no se puede tampoco... el parto es el parto y creo que hay que aprender también a aceptar y forma parte de esa parte. Bueno, pues ya tienes a tus bebés, ¿no? Los tienes delante de ti, los ves cómo se relacionan entre ellos, eso tiene que ser espectacular. Sí, hay una cosa que no quiero dejar y es el momento en el que salen. Sí que es verdad que al nacer por cesárea no tienes la posibilidad de hacer piel con los 2 bebés. Ya. Y esto es un momento que, ojo, ¿no? Es como difícil de cara a esos primeros minutos, ¿no? Por parte de la vivencia materna, ¿no? Por protocolos del hospital, en cuanto a la cesárea, normalmente tienen que taparte para cerrarte y demás. Entonces sí que te dejan tener a uno de los bebés, pero el otro tiene que ir con el acompañante, ¿no? Entonces ahí hay como un momento, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, ¿no?, que ya están contigo, que ya empieza pues ese vínculo ya ha empezado, ¿no?, desde mucho antes seguramente, ¿no?, pero que ya empieza pues la lactancia materna, ya empieza todo, ¿no? Realmente es muy duro, pero es muy mágico. Es muy mágico también. Hombre, es que ya es duro, de verdad, una maternidad, un parto, el tener un bebé en tus brazos como para tener 2 o más, a mí me parece una barbaridad. Sí. ¿Y la lactancia? La lactancia, pues mira, yo en mi caso tuve mucha suerte, hay casos y casos. Los niños fueron oliendo y buscando ellos mismos ¿no?, el propio pezón y se engancharon bastante bien desde el principio. Sí que la niña, es verdad, tuvo en algún momento como... hacía como un poco de daño su succión, entonces tuvimos que ayudarla un poco con el agarre. Pero bueno, hasta el día de hoy, que tienen 3 años, seguimos con la lactancia materna, o sea que ha sido un éxito, la verdad. Y es muy cansada, es muy agotadora, hay momentos de dormir nada o menos. Claro, porque... tengo muchas amigas, ¿no?, que me dicen, bueno, es que en la noche y el día, como si no hubiera diferenciación. O sea, es tan agotada que realmente, si ya uno es darle el pecho, que si le cambias, que yo siempre he dicho, por favor, por la noche, intenta no cambiarlo, no sé, que tengo una dermatitis tremenda, pero tener 2, hacer todo es imprescindible tener un apoyo, ¿vale? De alguien que te ayude noche y día, para ya no solo la lactancia, para todo. Es que no, es algo que realmente es una de la realidad de las madres de múltiples es muy poco entendida a nivel social, a todos los niveles, y sobre todo por esto, ¿no? Porque hay muchos comentarios de, bueno, así tienes 2 de golpe, así ya los crías de una vez, y no, realmente 1 más 1 no son 2, o sea, no es como... Entonces, esto es súper importante, ¿no? Que al final a veces tienes la sensación de no tener relevo. Vale, o sea, así como quizás con un bebé, pues sí que, bueno, al final pues lo dejas un momento y te vas y te duchas, te vas un rato a dar una vuelta o, bueno, pues que dejar 2 bebés es como doblemente complicado, ¿no? Y realmente, bueno, se complica mucho, ¿no? Y la lactancia, es verdad que los primeros meses, cuando ellos todavía, ¿no?, aún no van directos a coger el pecho, ¿no?, que aún no tienen esa autonomía y eres más tú que tienes que como acompañarles, necesitas a alguien que te ayude también por el poder extraerte leche y que otra persona incluso les pueda complementar con tu leche en biberón, si quieres hacer la lactancia exclusiva, que fue mi caso, por ejemplo. Yo, recuerdo que hacía todas las noches, hasta los 5 meses, me sacaba leche todo lo que podía, a la vez que les iba dando, a la vez que, bueno, iba haciendo el banco de leche, que lo que me daba era, como eran 2, no me daba tiempo para hacer banco de leche, lo que me daba era para guardar en la nevera para la siguiente toma o la siguiente, ¿no? Entonces, al final era pues lo poco que conseguía hacer, pues para que me pudiesen como ayudar ahí un poco también.
Y bueno, pues es esto, ¿no? Pero es verdad que hay una parte, es esto, no es muy duro, es muy sacrificado. Alargarlo también es muy duro porque las noches muchas veces siguen siendo muy malas, ¿no? Pero también una parte muy de ellos, del vínculo que tienen, de estar cada uno al pecho desde recién nacidos y buscarse el uno al otro, ¿no? Darse la mano. Esa relación que tienen entre ellos. Esto es brutal. Esto es, para mí, bueno, hay un autor que me gusta mucho que se llama Peter Burkin, está aquí en Barcelona y él es un terapeuta gestal especializado en constelaciones familiares y trabaja mucho en gemelos, mellizos, adultos ya y, bueno, y todo lo que ha podido ser su historia, ¿no? Y él dice que el contacto más estrecho que tenemos los seres humanos es ese contacto entre gemelos y mellizos. Claro, o sea, esto se ha visto siempre. Pero incluso más que con la madre, o sea, dicen, o sea, es muy fuerte, ¿no? Es como... Y realmente el vínculo que tienen entre ellos, no lo hemos comentado antes con el embarazo, pero creo que cabe destacar que desde la semana 7 de gestación, 7, que son prácticamente células, o sea, ¿no? O sea, como... ya empiezan las primeras interacciones entre ellos, ya empiezan en el útero a darse pequeños toquecitos, ¿no? Y a medida que va obviamente evolucionando el embarazo, pues van cada vez pues, hasta que llegan a incluso casi a abrazarse, a golpearse también, ¿no? Cuando llegan al espacio, ¿no? Ya al final es como, pero vaya que esa interacción es desde el primer momento, entonces es un vínculo que, claro, que puede estar afectado en casos de prematuridad donde hay que separarlos, ¿vale? O sea, sí que puede verse, pero vaya, también hay casos muy ¿no? de mucha unión que parece algo atemporal, o sea, parece que es algo que dura de por vida. Yo creo que también, a ver, para compensar tanto estrés, tanta exigencia, tiene que haber algo de gran peso asociado para que todo te compense, ¿no? El ver a ellos dos, esa relación, o esos tres o más, esa relación hace que tu corazón explote, entiendo, y ya hace que todo... Sí. ¿Qué estrategias les puedes dar a las madres para que no colapsen en ese día a día de buscar estrategias? Porque de verdad que para mí estrategias... sois estrategas maestras, porque realmente tenéis que saber optimizar o aprender a optimizar, aprender a reinventaros en muchos aspectos. Bueno, yo creo que los niños de por sí ya nos traen muchos aprendizajes, pero creo que a las madres de múltiples algo que coincidimos es que nos hacen parar de una forma brutal, ¿no? Y yo creo que no es coincidencia, también te lo digo, ¿no? Que a quienes nos toca una maternidad múltiple creo que no es coincidencia, ¿no? A veces creo que, ¿no? Que a veces es como ¿no? necesitan que te frene algo de una forma, no sabes parar y esto realmente te hace parar, ¿no? Te hace... a mí, o sea, obviamente es muy cansado y es muy duro, ¿no? Pero siempre me gusta también darle esa parte de que, bueno, también es muy bonito y también hay una parte que tenemos que aprender a disfrutar, ¿no? Poco a poco. Es difícil, ¿no? A veces en el día a día, sobre todo cuando son bebés y son tan pequeños y tienen tanta demanda y, bueno, al final son tan dependientes de ti, ¿no? Pero también es muy bonito ver cómo ellos, ¿no? La relación entre ellos, claro que pesa, claro que esto es muy chulo, ¿no? Y bueno, no sé, es que, no sé, es difícil, ¿no? En cuanto a estrategias, yo diría imprescindible tener apoyo, sea familiar, sea de una pareja, sea imprescindible de amigos, luego ser muy compasivo también con uno mismo, ¿no? Porque al final entras en querer cumplir muchos estándares, estamos bombardeados de información hoy en redes, ¿no? Y está muy bien porque hay muchos expertos, tenemos muchos recursos que nos pueden ayudar, pero también tenemos que relativizar, ¿no? Y también tenemos que intentar como poco a poco, bueno, que a todo no vamos a llegar, tenemos que ser conscientes, menos teniendo dos bebés de golpe con las mismas necesidades, ¿vale? Es decir, ¿cómo es esa emoción que se te pegará de culpabilidad, de no ser justa con los dos, de no estar presente para los dos, esa falta de exclusividad? Este es un temazo en múltiples, en madres de múltiples, la falta de exclusividad.
exactamente lo que has dicho, es un tema que genera mucha culpa en las madres de múltiples. Bueno, es que porque estás continuamente, y a mí me ha pasado, estás continuamente pensando, es que le he dado un beso a este, que tú que dar un beso al otro, ¿no? O sea, entonces, como como quieres ser tan sumamente equitativa en todo momento, con la atención, con el amor, con todo, que estás continuamente sopesando, y es muy difícil liberarse de esto, ¿vale? A mí me ayudó mucho con esto una compañera que tengo, que aparte de ser madre de mellizas, psicóloga perinatal también, y que me explicó, ¿no?, que en ellos, en los múltiples, cuando tú atiendes a uno porque te está demandando por lo que sea, el otro también se siente atendido. Oh. Entonces me pareció súper bonito, ¿no?, poder adoptar esta perspectiva, ¿no? Y también llegamos un poco a la conclusión, ¿no?, de que al final toda esta continua compensación es algo más que llevamos las madres dentro, que no ellos, ¿eh? Claro, porque ellos tienen su propia esfera, pero prevalece la esfera común de los dos. Claro, para ellos, con este vínculo que tienes, prevalece el nosotros antes que el yo. Y esto es un tema que les acompaña de por vida. De hecho, luego cuando empiezan ahora el colegio, es un temazo también, si les separamos, si no, ¿vale? Porque cuesta de entender a nivel social, ¿vale? No hay todavía, no está tan extendido este conocimiento, lamentablemente, ¿vale? Y cuesta de entender a nivel social que el nosotros para ellos prevalece. Su naturaleza es nosotros antes que el yo. Claro. Entonces, a la vez que tenemos que entender esa naturaleza de gemelaridad, tenemos que también acompañarles en su individualidad. Ya, que ¿vale? Ahí está el reto mayor. Ahí está uno de los retos mayores, ¿no?, de acompañarles como padres y madres de múltiples, ¿no? Yo creo que esta es una de las partes más difíciles de poder empatizar con ellos hasta ese nivel, ¿no? Y eso es verdad que a nivel muchas veces escolar, pues no se claro, conoce. Yo creo que piensan, porque claro, aunque sean dos que tienen un vínculo, que casi comparten, ¿no? Una persona es diferente a la otra, entonces siempre hay a lo mejor una que es más introvertido y dices, es para ayudar a la introvertido, ¿no? Para que tenga sus propios amigos. O entran con el tema de la competencia, ¿no? Es que no haya competencia entre ellos, o que no quieran lo mismo. No pasa nada, ¿no? Pueden querer lo mismo, puede ser que les guste lo mismo también, ¿no? O sea, que a veces no, a veces por personalidades, claro, que habrá cosas que variarán y uno tirará más, ¿no?, hacia una cosa y otro hacia otra, pero también pueden gustarles las mismas cosas. Yo creo que hay estudios, ¿no?, que dicen que dos hermanos, ¿no?, que han sido separados, gemelos, han tenido vidas muy similares sin conocerse, y han tenido vidas muy similares, pues si alguien se dedicaba a salud, su hermano también, ¿no? Y esto es súper curioso al final. Sí. No, es muy... Y hay que es otro temazo, y a mí me gusta mucho, el autor este que os comentaba, él escribió un libro que se llama El gemelo solitario, y es qué pasa con esos gemelos solitarios cuando el embarazo empieza siendo 2 o 3, y a lo mejor uno no evoluciona, ¿no? Y solo queda uno. Y habla pues del vacío que queda en ese que sobrevive de por vida, ¿no? Y muchas veces se dedican a lo que decías, ¿no?, a profesiones de ayuda, profesiones de cuidado. ¿Vale? Me tengo la piel un poco de gallina ahora. No, es que es muy fuerte, ¿no? Realmente es un tema bastante apasionante, es como... pero bueno, imagínate, ¿no?, si eso permanece, ese vínculo permanece incluso cuando está el otro, ¿no? O sea, realmente a mí me gusta decir que su vínculo es como su paraíso, ¿no? Sí. Porque realmente es un universo. Sí. Vale, vamos a quitarme estos pesos y vamos a otro temazo que es, claro, has dicho que lo importante es que te acompañen, que haya un sostén. Sí. Y la organización también, no lo he dicho, pero como el poder tener unas rutinas y una organización en tu día a día ayuda mucho también. Eso me parece un reto total, porque yo soy muy caótica y pensar que tengo que ser rutinaria, a mí eso me mataría. Seguro que hay alguna forma de alguien que no sea con rutinas de adaptarse. Porque bueno, al final también cada uno encuentra sus propias estrategias, ¿no? Yo me moriría si me dices esto, yo moriría, porque yo no soy muy caótica.
Bueno, seguimos. Entonces, la parte de sostén, el acompañamiento, cómo es tan necesario, ¿no? Porque al final tú tienes que sobrevivir a esta circunstancia tan exigente, y la importancia de que tu compañera, tu compañero estén a fuego, ¿no? Y que sepan acompañarte, sepan sostener, sepan actuar, como de importante. En estos momentos el acompañamiento es un pilar fundamental, ¿no? Y en el caso de tener pareja, porque también hay muchas madres monomarentales que son madres de múltiples, y es un súper reto, es muy fuerte, ¿no? También, pero en el caso de tengas pareja o no, creo que el tener ese apoyo, como decía, a nivel de, pues de un compañero o compañera, o de la familia o de amigos o alguien, el sostén es, o sea, yo creo que para todas las madres el sostén en un posparto es imprescindible, pero en el caso de múltiples es realmente es una necesidad vital. Vale, es una necesidad vital porque tú no puedes, como decía, dejar a 2 bebés, ¿no? O sea, y coger, o sea, de hecho hay algo que yo siempre digo, que es como el típico posparto de película en el que va la madre con el cochecito, se toma un café, el bebé duerme siempre, ¿no? Sí, eso es un gustazo. ¿No? Esto, vamos, yo no lo he vivido jamás, y creo que ninguna madre de múltiples... Como yo, uno se despierta al otro, o sea, eso es como... Claro, eso es lo que es cualquier desplazamiento, salir a la calle, ya te digo, en pleno posparto, etapa esta de 0-3, ¿vale? De bebés, cualquier desplazamiento, una persona sola con 2 bebés no puede hacerlo, puede hacerlo. O sea, yo he vivido 2 años, y lo digo porque ha sido así, 2 años de estar cada tarde en casa, porque yo estaba pues sola con los niños, y no podía salir, o sea, porque es lo que decías. ¿No puedes gestionar a 2? No puedes gestionar a 2 con la misma necesidad a la vez, ¿no? Porque hay mucha gente me pregunta, yo tengo uno que tiene 1 año y medio y ahora ha nacido el otro, es casi lo mismo. Digo, no es casi lo mismo. Vamos a ver, hay conflictos, o sea, circunstancias que se parecerán, ¿no? Sí. Porque lo de la equidad, de dar un beso al otro y darle al otro, a mí esto me pasa con una que llevan, o sea, una de 12 y otra de 5, y doy un beso y digo, mierda, dame otro beso tú, se lo das al perro. Porque al final yo, no sé, creo seres dependientes, y siempre están como mirando qué le haces al uno y al otro, pero sí que es verdad que no tiene nada que ver que sean de las mismas necesidades. Sí, que la necesidad sea la misma, quieras que no. Si alguno tiene 1 año y medio más, ya quizás en algún momento puede entender que me tienes que dar un momento porque estoy atendiendo al bebé, no sé, ¿no? O sea, empezará a entender unas cosas antes que el otro. Pero cuando los 2 están en el mismo punto, no hay tregua, ¿no? Y no hay relevo. Y esta es una de las sensaciones de sobre todo, ¿no? Cuando hay, pues esto, ¿no? Una pareja que no es corresponsable, o madres monomarentales, o lo que sea, ¿no? Que al final esta parte de si está la madre prácticamente sola con los 2 y toda la carga que supone, ¿no? También es, es que no hay relevo, hay. O sea, ¿en qué momento te duchas? ¿En qué momento vas al baño? ¿En qué momento no tienes un hueco para tú hacer algo ¿no? de autocuidado, ¿no? Y estamos hablando casi todo de gestión, y casi todo es de salir adelante. Logística, es supervivencia. De hecho, es un poco triste, ¿no? Pero a veces la realidad de las madres de múltiples los primeros 3 años es supervivencia. Pero claro, era lo que te iba a decir. ¿Dónde quedan las emociones? O sea, ese revuelo hormonal, que hay en el posparto, y que hace que cambie el cerebro de por vida. Sí. ¿Qué sucede? O sea, ¿cómo lo gestionas en una situación en la que estás superviviendo, ¿no? Sí. Claro, bueno, es muy duro, ¿no? Es lo que decía, cada uno tiene que ir encontrando sus propias estrategias. También es verdad que hay una parte muy bonita, ¿no? Que te puede compensar, pero bueno, hay muchas madres de múltiples que en pleno posparto transitan por una depresión posparto, transitan por una psicosis posparto, ¿vale? O sea, claro. Yo no tengo estudios sobre la mesa de que sea mayor la prevalencia o no, pero por la experiencia que tengo acompañándoles, vaya, yo creo que es bastante... Claro, es que la emoción, o sea, en la que, es que tienes esa revolución tan alta que esa propia revolución hace
que haya prioridades, Sí. que des prioridad mucho al cuidado, que des mucha prioridad a pararte, porque al final el seguir, no es el camino. O sea, esto es lo... También yo creo que hemos empezado a vivir en una autopista en vez de en caminos. Sí. Y las autopistas van muy rápidas y van Ya. muy rápidas para la maternidad. Bueno, yo siempre lo digo, los niños tienen ritmos lentos y vienen a un mundo que es muy adultocéntrico. Sí, total. Entonces, de ahí lo que te decían, nos obligan a parar, nos obligan, o sea, quizás un bebé te obliga a parar, pero dos de golpe te obligan y claro, si tú no estás acostumbrado, porque al final vivimos en un ritmo, en un mundo con un ritmo muy frenético, ¿no? De mucha inmediatez, esto, claro, es un choque muy fuerte, es muy fuerte, porque al final hay un tema que es que tú no puedes hacer nada como persona, o sea, como madre, como persona, no puedes hacer nada sola con tus 2 hijos. No puedes, es que necesitas a otra persona. Ya. Y fíjate que esto que estamos hablando, me acabo de acordar del caso de una persona que conozco que tiene 7 hijos, ¿no? Y Wow. es dentista y es la mejor profesional, ¿sabes? Cómo el nivel de exigencia, cómo puedes combatir ese nivel de exigencia o ese nivel de querer ser profesional y querer seguir por tu camino de profesionalidad, dándolo todo y tener varios múltiples en casa, Bueno, porque para llegar a 7 han llegado a varios múltiples porque tiene mi edad, ¿vale? Madre mía. No, pues es muy complicado, ¿no? Y pensaba en que hay una parte que yo creo que es bastante necesaria y es el replantearte cuando eres madre de múltiples. Ya te creo que te lo replanteas con cualquier maternidad, pero creo que con múltiples aún más te replanteas pues el coger una excedencia, el hacer un giro en tu vida a nivel profesional, ¿no? De alguna forma tienes que poder estar presente, porque claro, no puedes, ¿no? Externalizar tan fácil, ¿no? O sea, el cuidado, esto yo creo que es fundamental, ¿no? Porque al final es lo que dices tú, si no... Me acabo de acordar, o sea, hablando de esto, me he acordado de esta chica y he dicho, wow, ¿cómo lo podrá estar haciendo o se ha ido gestionando cada maternidad, nueva maternidad, ¿no? Claro. Que digo, madre mía, Sí. muy impactante. Sí que es verdad que el apoyo mayor lo hace la pareja. Claro. Es la pareja la que ha dejado de trabajar y está dando toda la parte de sostén. Claro, es que al final, cuando yo me recuerdo, ¿no? En pleno posparto, yo al final me pasaba el día en el sofá con los 2 aquí, al pecho. Y hacían horas de 3 horas, siestas de 3 horas. Y era como, en 3 horas no me podía mover, no podía ir al baño. Yo ahora mismo me cuesta recordar cómo iba al baño, cómo comía. Realmente sé que lo debía hacer porque me debía alimentar de alguna forma, pero no lo recuerdo, no recuerdo sentarme a comer en ningún momento, porque no tenía ni las típicas hamaquitas, nada. O sea, yo estaba todo el día con ellos, entonces en algún momento debía comer, en algún momento debía ir al baño, pero no sabría decirte en qué momento, entonces, bueno, es bastante fuerte, ¿no? Y también es fuerte a veces para la pareja, ¿no? Porque a veces también venimos con unas representaciones mentales de lo que va a ser esa maternidad o paternidad como el otro progenitor, ¿no? Y creo que pasa mucho con la llegada de la maternidad, con la llegada de un bebé o de 2, ¿no? O sea, al final pasa mucho que el centro y el foco pues son la diada, ¿no? Madre y bebé, y el rol principal del acompañante es ese sostén del que tú hablabas, que es tan importante y gracias al cual muchas veces es exitosa la lactancia y muchas otras cosas, ¿no? Pero que claro, se tiene que encargar de una parte mucho más logística, que no es eso de estoy en el sofá con mi bebé, ¿no? Claro. Que era probablemente la representación que ellos y ellas tenían, ¿no? Entonces, claro, esta parte también es compleja, ¿no? Sí. Es una vivencia totalmente distinta, pero está claro que en casos de múltiples el rol del acompañante es muy importante, ¿no? Es que fíjate que yo creo que se tambalean valores, tambalean fortalezas de la pareja, tambalea estabilidad de la pareja, porque otro de los conflictos que yo veo grandes o de los retos, es que no tambalee a la pareja, o sea, cómo esta vivencia tan intensa no afecta a la pareja, cómo podemos conseguir estrategias, formas de modificar o de
de abordarlo previamente, ¿no? Prepararse, porque realmente tiene que impactar seguro a la pareja. De hecho, ya solo el embarazo en las madres como tal nos cambia, lo que decías tú, nos cambia totalmente el cerebro. Y esos cambios cerebrales a nosotras nos implica un cambio en los vínculos, en la forma de relacionarnos. Claro que es sobre todo para prepararte para ese cuidado de ese bebé, ¿no? Pero también en las relaciones de la pareja, claro, con las familias de origen, la familia política, las relaciones sociales, ¿vale? Cambia muchísimo. Y la pareja es uno de los grandes temazos que se tambalea, claro. Entonces, yo creo que esto aplica para todas las parejas que llegan a la maternidad, paternidad, que al final es, el poder entender que la vivencia del otro es muy distinta. Poder entender un poco que cambian también las prioridades con estos cambios cerebrales, ¿vale? Entonces, a nosotras nos atraviesa ¿vale? la maternidad porque pues, la vivimos en cuerpo y alma, ¿no? Entonces, no quiere decir que ellos o ellas no, pero es verdad que la vivencia es muy distinta. Entonces, poder hablar de ello, poder expresar el cómo se siente cada uno, que está necesitando cada uno, el cómo lo está comunicando al otro, ¿vale? O sea, creo que puede ayudar a encontrar esos momentos pues, de cuidado, ¿no? Hay que volver a reencontrarse. El posparto ya en una madre implica desorientación para volver a reencontrarte, porque cambia tu identidad. Entonces, en la pareja también se pierde un poco y hay que volver a conocerse como madre y padre, ¿no? O sea, o como madres o lo que sea, ¿no? Entonces, hay que volver realmente a conectar ahí. Hay un término que me flipa, que es la matrescencia. Que me flipa porque cómo se genera esa palabra de matrescencia asociada a la adolescencia. Sí. Y es claro, la adolescencia es esa búsqueda de nuevos roles, de nueva posición, es un tambaleo de tu propia identidad. Cambios físicos, identificas, emocionales. Claro, físico, emocional, cambia todo, cambian tus prioridades. Total. Y poner la maternidad en el mismo nivel de adolescencia, creo que esto ayuda a entender todo lo que acabas de decir en realidad. Sí, se produce, cuando estamos embarazadas se produce una poda neuronal muy similar a la que se produce en la adolescencia, ¿no? ¿Qué pasa? Que a nivel social, de nuevo el sistema, ¿no? entiende mucho más que un adolescente está pasando por un momento complejo, muy vulnerable, ¿no? Que es como, es que es adolescente y bueno, vamos a perdonarle esto, ¿no? O, bueno, y es un momento que necesita mucho acompañamiento. Ojo, los adolescentes sean más rebeldes que las madres también. quizás, ¿no? Pero fíjate que pasamos un proceso muy similar y sin embargo que una madre en pleno posparto actúe como mamífera porque no quiere que le toquen a su bebé, porque no quiere que, pues eso, que se lo arranquen de los brazos sin pedir permiso, o no, o sea, pues y no está tan normalizado. No está normalizado y creo que penalizado. Está, claro, está. De hecho, me encanta un concepto de Esther Ramírez, que escribió el libro de Psicología del Posparto, que ella habla de las locas cuerdas en pleno posparto, y es que yo siempre lo utilizo porque me encanta, porque creo que ninguna madre está tan cuerda como ha estado en pleno posparto queriendo proteger, ¿no? A su cría. Y sin embargo, socialmente y el entorno la ve como si está loca, ¿no? Totalmente. ¿No? Entonces, lo que decías tú antes es muy importante, cambian nuestros valores y es un momento que a mí me parece una oportunidad mágica el posparto. A mí me flipa el posparto. Creo que nos hablan muy poco de él, pero creo que es una oportunidad tan bonita y es muy dura, pero es tan bonita de coger esos valores que realmente están en una parte nuestra, que hasta ahora teníamos un poco quizás escondidos, y creo que es un momento tan mágico para poder dar el cambio, hacer, ¿no? Como darle la vuelta a la tortilla y a raíz de lo que queremos realmente transmitirle a nuestros hijos, transmitir nosotros también eso al entorno, ¿no? Es como, antes te dejaba hacer este comentario, ya, pues quizá antes no estaba esta personita que quiero criar y a la que le quiero transmitir esto, ¿no? Esta ética, estos valores. Entonces, el posparto es un momento para hacer esto. ¿Qué pasa? Que es un momento en el que también, para poder conseguirlo, hay que poner muchos límites y los límites generan conflicto. Entonces, y también son difíciles de poner. Y más en estas buenas niñas que somos, ¿no? Es complejo. Sí.
Bueno, Sí, sí. tengo que hacer un pequeño inciso y como has hablado de Esther, darle 1000 besos porque gracias a ella estamos aquí estamos juntas, así que bueno, sabes que Esther me flipa a mí también. Sí. Bueno, seguimos un poco. Hemos hablado casi de todo lo que sucede, de pues cómo llevas la información de esa llegada de 2, 3 latidos, cómo es el parto, cómo es la llegada, esa lactancia, incluso hemos hablado de crianza, del cambio de la maternidad, hemos también un poco fijado un camino hacia el norte en las relaciones y dentro de las relaciones, antes de finalizar, ya que estamos revolucionando un poquito esta conversación, la parte de sexualidad, si ya en el posparto, o sea, es como difícil, ¿no? Yo creo que es inexistente. Estábamos hablando de sobrevivir, ¿no? Estábamos hablando de y ducharte, de comer, de no sabes cuándo has ido al baño. La sexualidad, que muchas veces se queda como adherida, ¿no? La culpa. Yo, mi tesis, que fue de sexualidad en el posparto, a mí lo que más me sorprendió de todo eran cómo las madres, porque era un estudio cualitativo, las madres estaban todo el rato preocupadas porque no tenían relaciones y si dolía, porque le dolía, ¿no? Y ellos, que era la otra parte del estudio, estaban, yo no entiendo, no, tampoco. Y me pareció, no sé si era también que al estar en una entrevista tú a tú tengas que normalizar algo, ¿no? Que es entenderlo, pero a mí me sorprendió mucho cómo estas madres estaban con mucha ansiedad de... Como por un lado había mucha culpa y otro lado muy normalizado, ¿no? Y ellos estaban como muy normalizados, decían, no, bueno, pues yo tampoco tengo tanto deseo como antes, ¿no? Y dices, ala, bueno, al final es nuestro peso. Sí, es verdad, ¿no? A veces puede ser que sea así, ¿no? Bueno, es lo de siempre, cada caso, ¿no? Hay que mirarlo con lupa y ver cómo... Pero bueno, yo creo que es importante como el entender la sexualidad pues como con una mirada mucho más amplia, ¿no? Como si con un bebé a veces la sexualidad no es inexistente durante un tiempo muy largo, ¿no? Después del parto, con 2 es que no tienes tiempo ni de mirarte a los ojos, o sea, estás como en modo supervivencia, ¿no? Es que es lógico, porque la biología en sí te hará hacer que si yo estoy cuidando a estos bebecitos, no puedo estar creando otros. No, claro. Y este choque de biología y modernidad, ¿no? Adaptarnos un poco a nuestra vida de esas autovías, ¿no? Que van rápidas. Pues al final chocan y es cuando yo veo que hay muchísimo conflicto y me parece que aquí también tienen que acompañar. Sí, totalmente, ¿no? Al final hay que ampliar la mirada de la pareja en este sentido, ¿no? Pero es que es lo que decía, las vivencias son diferentes, es decir, nosotras tenemos una parte fisiológica y biológica, como decías tú, de que, pues, que no te apetece o pues que la libido está súper enterrada, ¿no? O aparece espontáneamente mientras que estás tomando un café y tú estás con los 2 niños. ¿Sabes? Que puede aparecer, pero no coincide. Claro, pero a la pareja normalmente no ha tenido esa transformación fisiológica y biológica, con lo cual su cuerpo, su mente, ¿no? O sea, por mucho que sí que hay obviamente una transición a la paternidad o a la maternidad y que también tiene sus removidas y hay mucho movimiento, ¿vale? A nivel emocional, cognitivo, psicológico, la realidad es que las vivencias son distintas porque no han puesto, ¿no? El cuerpo tampoco, ¿no? Entonces ellos y ellas podrían seguir con su vida como hasta ahora, ¿no? O sea, y con las mismas necesidades, pero claro, hay algo ahí, hay un cambio muy profundo, hay una transformación muy profunda entre uno y otro y sobre todo en quien ha puesto el cuerpo, ¿no? O sea, entonces, claro, esto no lo podemos obviar. Bueno, pues yo creo que ya le hemos dado ahí, podríamos hablar más tarde de crianza, si quisiéramos, que creo que hemos hablado con la parte de los niños en el cole. Sí. El concepto de englobar nutrición, psicología y fisioterapia que intentamos llevar en el Centro Illiore, ¿qué crees que puede aportar a estas madres? Mucha calma. No, creo que es un momento vital de por sí. La etapa perinatal ya de por sí es muy vulnerable
y creo que ser madre de múltiples necesita como un acompañamiento de mimo y cuidado, ¿no? Que es lo que pretende también el centro. Y creo que poder acompañar porque, por ejemplo, la parte de nutrición me viene muy relacionada a todo el primer trimestre y todo el malestar que supone, porque claro, las hormonas son, ¿no?, aún más fuertes que un embarazo, ¿no?, de un solo bebé, entonces suele haber mucho malestar digestivo también. Más inflamación. Correcto. En todo, bueno, a veces dura todo el embarazo. Y la lactancia que está ahí metida. Claro. Con el estrógenos. Correcto, ¿no? Luego, por eso te digo, embarazo, lactancia, o sea, me parece, ¿no?, importantísimo. La parte ¿no?, la parte más de fisio y corporal es básica, porque si ya nuestro cuerpo, ¿no?, con el peso de solo un bebé, nuestro suelo pélvico, ¿no?, ya necesita como, creo que a todas las mujeres, ¿no?, deberíamos, tú me corregirás, pero creo que todas las mujeres debemos cuidar nuestro suelo pélvico, ¿no?, pero después de un embarazo, imagínate, de doble peso, ¿no? O sea, creo que poder acompañar toda la parte física y de cuerpo es imprescindible, y la parte emocional y psicológica. A mí es que me parece el pilar grande de todo. No, o sea, creo que es el centro en realidad. Creo que el poder acompañar sobre todo desde la empatía a lo que implica esta realidad, porque creo que esto muchas veces es lo que falta, ¿no? Esta parte de sí, sé exactamente lo que estás viviendo, ¿no? Sé exactamente lo que me estás diciendo, que a veces no hay que haberlo pasado para poder empatizar, ¿no? Pero creo que, ¿no?, hay un componente extra cuando también lo has pasado, ¿no? Sí, yo creo que tienes una tarjetita más de empatía. Y ahora voy a llegar a la pregunta que estaba deseando hacerte desde el primer momento. Y es, ¿qué le dirías a tu yo de hace 3 años, un poquito antes, cuando recibiste esa noticia? ¿Qué le dirías? Wow. Yo creo que me voy a emocionar con esta pregunta al final. Creo que, mira, hace poco una madre de múltiples me dijo una frase que me gustó mucho, y es que me dijo, los hijos son el motor y la causa y el motor. Y yo te diría, no sé si la causa, porque creo que no son ellos, creo que es la llegada de los hijos, ¿no? Sea uno, sean dos. Creo que la llegada de los hijos puede ser la causa de mucho tambaleo en tu vida, ¿no? De una transformación muy grande, pero también son el motor. Así que me voy a quedar con esa parte de que realmente ellos, o sea, le diría a mi Andrea de hace 3 años que son el motor para todo lo que venga. Ellos son los que te van a dar la fuerza, ¿no? Antes me comentabas esta parte de que le hace una madre, ¿no?, como poder con todo este modo supervivencia. Y creo que es eso, es una fuerza que no sabes de dónde te sale. Si te tienes que reinventar profesionalmente, pues sacas una cierta creatividad, no sé de dónde te sale, ¿no? Todo va muy ligado luego, te digo no sé dónde sale, pero en verdad va muy ligado a todos los cambios fisiológicos que tenemos en el cerebro, ¿eh? O sea, va toda la parte de prioridades, creatividad, va muy ligada a todo esto, ¿no? Pero es verdad que a cada uno se le despierta más unas ramas que otras, ¿no? Y yo creo que en mi caso particularmente, mis hijos han sido el motor de esa creatividad, de esa fuerza, y lo siguen siendo. Así que... Pues muchas gracias, Andrea, de verdad. Nada, a ti. Muchas gracias, y gracias a todas vosotras. Si estáis viviendo pues algo similar, esa noticia de 2, 3 o más latidos que vamos a ver, pues creo que esta conversación nos puede ayudar muchísimo, así que eso espero. Muchísimas gracias, de verdad. Nada. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Chao.